Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos en esta noche al mensaje de la palabra del Señor y buscamos el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. La meditación de esta noche tiene como tema el Dios de esperanza. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oramos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, podemos venir, Señor, a tomar, Señor, de ese pan de vida que es tu palabra, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder, Señor, conocerte a través de ella, Señor. Ahora pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Padre, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, a cada mente. Señor, en esta hora pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, que todo lo que hables, Señor, sea bajo tu autoridad, bajo tu propósito, Señor. Quita de mí, Señor, toda palabra de hombre, Señor, y que todo, Padre, lo que se diga, sea lo que tú quieres que se diga, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y en Él te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, en esta noche, el tema de la meditación, el Dios de esperanza. Fíjese que Dios es la fuente de toda esperanza y salvación. ¿Por qué? Porque Él mismo es esperanza. En el mundo nosotros podemos entender o muchas veces tomar muchas esperanzas. Podemos poner la esperanza en el trabajo, podemos poner la esperanza en la familia, podemos tener esperanza en el negocio, en los amigos, en el dinero. Podemos poner esperanza en tantas cosas en este mundo, pero hoy a la luz de la palabra del Señor, hemos leído y que dice la palabra que hay un Dios de esperanza y ese es nuestro Dios y nuestro Salvador. Fíjese de que en las esperanzas que nosotros podemos encontrar en el mundo son esperanzas falsas, son esperanzas que fallan, son esperanzas que terminan. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, es una esperanza que no avergüenza. Y lo vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Siempre en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. La esperanza que nosotros ponemos en Dios, esa esperanza no nos va a avergonzar. Mire lo que dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, para poder entrar a este tema y en sí de la palabra esperanza, hermano, la palabra esperanza es igual a confianza. Y dice aquí que si nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, no vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque a través de su Santo Espíritu Él nos da la certeza y la garantía de esa esperanza. ¿Por qué también no vamos a ser avergonzados? Porque esta esperanza no viene de hombre alguno, de hombre que miente, que varía, que cambia, sino que viene del Dios que no cambia, del Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense que si nosotros nos vamos al principio de nuestra Biblia, nosotros podemos leer
Y ya muchos tenemos ese conocimiento y podemos ver de hombres y mujeres que pusieron la esperanza en Dios y no fueron avergonzados. Comencemos por Noé. Noé, cuando Dios le dijo que construyera un arca, todos se burlaban de Noé, pero Noé puso su esperanza en Dios y no fue avergonzado. Cuando vino el diluvio, Dios lo preservó y no lo dejó avergonzado. También podemos hablar de Moisés, que Moisés, siendo un hombre con debilidades, tartamudo, ¿verdad?, temeroso, miedoso, que le tenía temor a Faraón, a presentarse delante de Faraón, pero él puso su confianza y la esperanza en Dios y Dios no lo dejó avergonzado. Noé pudo sacar al pueblo de Israel, lo pudo sacar de la esclavitud de Egipto y no fue avergonzado porque su esperanza estaba en Dios, en aquel que lo había llamado, en aquel que le había dicho que él iba a ser el libertador de ese pueblo. También podemos ver a Daniel. Daniel era un joven que tenía su esperanza en Dios y no lo dejó avergonzado. Cuando metieron a Daniel en la fosa de los leones, Dios lo libró de que los leones le hicieran daño, de que los leones lo mataran. ¿Por qué? Porque Daniel había puesto su esperanza en Dios, no lo dejó avergonzado. Y así podemos ver a lo largo de la Biblia cómo personas que pusieron la esperanza en Dios no fueron avergonzadas. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos de estar conscientes y sabedores que muchas veces hemos errado poniendo la esperanza en situaciones, en cosas, en personas que decaen y que cuando éstas decaen, nuestra esperanza también decae. Esa esperanza nos avergüenza porque muchas veces ponemos la esperanza en el trabajo, pero ¿qué sucede? En el cargo, en el sueldo que tenemos, pero cuando eso termina, también nuestra esperanza termina y nos deja avergonzados. Pero si nosotros ponemos la esperanza en el Dios de esperanza, no seremos avergonzados. Leamos Romanos 10:11, más adelantito. Romanos 10:11 nos dice, para completar, mire, que no seremos avergonzados si ponemos nuestra esperanza en Dios. Dice Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Se da cuenta? Si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, no seremos avergonzados. También, hermanos, esa esperanza que nosotros buscamos en Dios es una esperanza viva. Leamos Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 y dice la palabra del Señor. Lo leemos todo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si nosotros tenemos esperanza, ponemos nuestra confianza en Dios, va a ser una esperanza viva, hermano. No va a ser una esperanza que muere, no, sino que es una esperanza viva. ¿Por qué viva? Porque dice la palabra del Señor que es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Cristo vive, también nuestra esperanza es viva. Porque Él venció a la muerte. Si nosotros confiamos en Dios que levantó a Jesucristo de los muertos y tenemos nuestra esperanza en Él, esa esperanza es viva. Es viva. Fíjese, cuando nosotros ponemos o confiamos en cosas o situaciones y cuando éstas mueren, por ejemplo, muchas veces, hermanos, llega la muerte a nuestra familia de un ser querido y nosotros teníamos puesta nuestra confianza en esa persona. Quizás las mujeres muchas veces confiamos en que la seguridad nuestra depende de nuestro esposo,
depende de nuestro trabajo, de nuestros hijos. Pero ¿qué sucede cuando esas personas mueren? Esa esperanza muere juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque el único que ha vencido la muerte ha sido Jesucristo. Entonces, por eso nuestra esperanza debe de ser en Dios. Porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Porque Él venció la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. Y si confiamos en Él, también nuestra esperanza va a ser viva y va a permanecer para siempre. ¿Qué más, hermanos? Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 1 y 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo es que esa esperanza en Dios es viva? ¿Sabe por qué? Cuando nosotros vemos en una enfermedad, cuando nosotros vemos en un problema la gloria de Dios, cuando Dios da respuesta a esa necesidad, cuando Dios provee a todo aquello que nos hace falta y nosotros decimos, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me respondió, Dios me solucionó el problema. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza ha sido en Él. Entonces nosotros vemos cómo Dios manifiesta su gloria a través de todas las dificultades que llegan a nuestra vida. Pero si nosotros tenemos la esperanza en Él, si nosotros tenemos la esperanza en Él, fíjese que hoy con la crisis que estamos viviendo, y precisamente en nuestro país, nosotros sabemos que nuestro presidente se está manejando de la mejor manera que ha podido. Sabemos de que nuestro presidente ha sido felicitado por muchas personas a nivel internacional, pero hermanos, nuestra confianza no puede estar en nuestro presidente, porque él es hombre, el hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre comete errores. Nuestra esperanza para salir de esta crisis es nuestro Señor Jesús, es nuestro Dios y nuestro Salvador. Esa debe de ser nuestra esperanza. Nosotros no estemos esperanzados en que los chinos van a hacer la vacuna para este virus. Si esa es nuestra esperanza, hermanos, esa esperanza, ¿cuánto tiempo tenemos de estar esperando? Y no llega. Y puede ser que ellos la descubran, pero ¿cuándo se va a tardar para que la vendan, para que la lleven a diferentes lugares? Pero si nuestra esperanza está en Dios, Dios tiene el poder para que ahorita mismo todas las personas enfermas sean sanadas. Si ponemos nuestra esperanza en Dios, hermanos, estamos viendo la gloria de Dios. Que usted y yo no hemos sido tocados por ese virus. ¿Pero por qué? Porque estamos confiando en el Señor. Entonces, hermanos, podemos ver que la esperanza viva nos permite ver la gloria de Dios en nuestra vida. También la esperanza, si nosotros ponemos la esperanza en Dios, esa esperanza nos defiende y nos protege. Vamos a Primera de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, y dice la palabra del Señor. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Mira lo que dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios,
Fíjese que dice que es una esperanza de salvación como yelmo. ¿Y qué yelmo? Yelmo, hermanos, era una parte de una armadura antigua que protegía la cabeza. Entonces, así es la esperanza en nosotros si la ponemos en Dios. Va a proteger esos pensamientos, nos va a proteger de todos malos pensamientos, de toda duda, de todo temor, de toda depresión, de toda ansiedad, hermanos, porque hoy en día normalmente sabemos que en esta generación las enfermedades de moda, el estrés, la depresión, la ansiedad, y esto se ha aumentado a raíz de la crisis que se está viviendo por la pandemia. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, nos va a proteger, esa esperanza nos va a proteger de toda ansiedad, de todo estrés, de todo temor. Nos va a proteger de todo aquello que nos impide el salir adelante, que nos impide avanzar, hermano. Aunque estemos en cuarentena, hermano, nosotros no podemos pasar todo el día acostados. Nosotros no podemos pasar atemorizados, que ya nos vamos a morir, que ya nos vamos a contagiar. No, hermanos, porque ya vimos que nuestra esperanza en Dios es viva y que ni aún la muerte nos puede a nosotros entrar en temor. Dice la palabra del Señor que si vivimos, para Él morimos, y si vivimos y si morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Para nosotros los que hemos creído, el morir es ganancia, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo a morir? ¿Por qué vamos a tener miedo a morir si nuestra esperanza ha sido en el Dios de vivos y no de muertos? Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si usted y yo hemos creído eso, lo tenemos que vivir, hermanos. No tenemos que estar atemorizados. Tenemos que en nuestra casa, hermanos, estamos leyendo la palabra, tenemos tiempo para orar, estamos escuchando la palabra del Señor a través de los predicadores. Es el momento que estemos aprovechando, hermanos, para poder tener un crecimiento espiritual, para sacarle partida a la situación que estamos viviendo. Nosotros debemos de ser diligentes, dice la palabra. Debemos de aprovechar bien el tiempo, dice el Señor. Así es que en esta oportunidad, hermanos, en esa esperanza, debemos de ponerla en Dios. ¿Para qué? Para que nos proteja de todo temor, de toda angustia, de todo aquello que quiera llegar a nuestra vida. Si ponemos la confianza en Dios, vamos a estar protegidos de todas esas situaciones. Fíjense que ahora que nosotros entendemos que hay un Dios de esperanza, si usted que nos sintoniza, que nos está viendo, que nos escucha, no había escuchado que hay un Dios de esperanzas. Sí hay un Dios de esperanza. Es ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Es ese Dios que envió a su Hijo unigénito para que muriera por todos aquellos que éramos pecadores y estábamos enemistados con Él. Hoy es la noche de esperanza. Hoy es la noche de salvación. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a dónde buscamos esa esperanza? Tal vez usted pueda decir. ¿Y yo cómo hago para encontrarla? De esa esperanza que usted ha hablado, de esa esperanza que no avergüenza, de esa esperanza que es viva, de esa esperanza que nos protege. ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago yo para encontrar esa esperanza? Y mire, hoy lo vemos a la luz de la palabra del Señor. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo podemos nosotros encontrar esa esperanza? A través de la Escritura. Dice la palabra del Señor
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra del Señor que la escritura es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta los huesos, penetra, dice, hasta el alma, hasta el espíritu. Entonces, hermano, hoy es el tiempo. Si usted quiere, si usted todavía estaba equivocado en una esperanza falsa, en una esperanza que iba a terminar, o quizás usted un día puso su esperanza y quedó defraudado, quedó avergonzado, hoy es la noche en que usted puede volver y retomar esa esperanza en Dios. Esa esperanza que lo va a animar a seguir adelante, que le va a dar nueva fuerza, que lo va a proteger, que no lo va a avergonzar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su palabra. ¿Por qué a través de su palabra? Porque es allí donde conocemos a Dios, es allí donde entendemos el carácter de Dios, es allí donde nosotros podemos encontrar lo que Dios quiere de nuestra vida, lo que Dios quiere que hagamos, por el camino donde Dios quiere que caminemos, hermanos. Entonces es a través de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Hoy que tenemos tiempo, estamos haciendo lectura bíblica. ¿O qué leemos, hermano? Nos pasamos leyendo memes, nos pasamos leyendo chistes, nos pasamos leyendo libros de ciencia, hermanos. Si el mismo Dios de esperanza es el mismo Dios que ha permitido que la ciencia crezca. Porque fuera de Dios nada hay, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor que en la palabra, en la escritura vamos a encontrar esa esperanza. A través de la escritura nosotros vamos a encontrar esa esperanza. Si nosotros nos nutrimos con noticias, ¿qué va a haber en nosotros? ¿Esperanza? ¿Verdad que no? Va a haber temor. Pero si nosotros nos nutrimos de la palabra del Señor, ahí vamos a encontrar vida eterna, salvación, redención, esperanza, misericordia, consuelo, amor. Ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Fuimos creados por Dios. Él es la fuente de nuestro espíritu y por lo tanto nuestro alimento espiritual es su palabra. Es Él mismo, hermanos. No lo vamos a poder encontrar de otra manera, sino a la luz de su palabra. Mire lo que dice Mateo 24:35. Mateo 24:35, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Mire lo que dice la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, hermano. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces allí es donde nosotros vamos a poder encontrar la esperanza que tanto necesitamos hoy, no solo ahora, sino que la hemos necesitado siempre. Si todavía no la hemos encontrado, hoy es la oportunidad. Nosotros debemos de sacarle provecho a lo que estamos viviendo, provecho a lo que estamos pasando. Saquémosle provecho. Saquémosle el provecho que Dios quiere que le saquemos. Amén. ¿Qué más ahora que nosotros conocemos al Dios de esperanza? Que sabemos los beneficios, que sabemos dónde buscar esa esperanza. Ahora, ¿cuál va a ser mi actitud, su actitud y la mía? ¿Cuál va a ser su reacción y la mía ante todo lo que Dios nos ha enseñado? Ante todo lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. ¿Qué reacción vamos a tomar? Y mire, la misma palabra nos enseña qué es lo que debemos de hacer. No conforme a su propia prudencia ni a la mía. No conforme a su propio pensamiento o al mío, sino conforme a la palabra del Señor. Leamos Hebreos 10:23. Libro de Hebreos 10:23. Carta a los Hebreos 10:23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes
sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa esperanza? Nos vamos a desilusionar cuando las cosas vayan mal, cuando llegue la enfermedad a nuestra vida, cuando lleguen dificultades, cuando las cosas no nos salgan bien como nosotros queremos, como nosotros deseamos, como nosotros hemos pensado. No, dice la palabra del Señor, mantengámonos firmes, dice. Firmes como la palmera, ¿verdad? Que aunque vengan vientos, la palmera se mantiene firme. Que si bien es cierto, la tambalea, pero se vuelve y se mantiene firme. Así tenemos que ser. ¿Y cómo nos vamos a mantener firmes? Perseverando en esa esperanza, no importando lo que acontezca en nuestra vida, perseverando en la esperanza de Dios, perseverando en esa confianza en Dios. ¿Qué más nos dice? Dice, sin fluctuar. ¿Qué significa esa palabra? No moverse, no retroceder. Eso es lo que significa. ¿Cómo vamos a estar en la esperanza? Firmes y sin movernos, sin retroceder, sin volver atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot cuando miró atrás? Se hizo estatua de sal. Y hoy en día en la iglesia hay muchas estatuas de sal. ¿Por qué? Porque están viendo las cosas pasadas y están diciendo, me iba bien en el mundo, me iba mejor en el mundo, no tenía problemas, no tenía todas estas angustias que estoy pasando, yo vivía la vida como mejor me parecía. Y se han convertido en estatuas de sal que no dan frutos para el Señor, que están estancados sin sacarle provecho a la salvación y a la redención que el Señor nos ha dado. Cuidado, si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Dios, debemos de mantenernos firmes, pase lo que pase. Debemos de no movernos donde Dios nos ha plantado, porque hermanos, muchas veces usted y yo queremos hacer como nosotros queremos estar donde nosotros queremos servirle a Dios como a mí me gusta, y no es así, sino donde el Señor nos envía, donde el Señor nos plante. O vamos a hacer como Jonás, que lo envió a Nínive y él se fue para otro lugar, se fue para otro lugar, no, sino que tenemos que ser firmes, tenemos que perseverar sin movernos y sin retroceder. Fíjese que en otras literaturas esta palabra fluctuar, todos sabemos que el Nuevo Testamento, el original se escribió en el idioma griego, se escribió en el griego. Entonces, la misma palabra, el término original de la palabra fluctuar, en otras literaturas se toma ese mismo griego y sabe lo que significa. Capacidad para soportar una tortura. Eso es lo que significa. Capacidad para soportar una tortura. ¿Qué nos está dando a entender eso, hermano? Que usted y yo tenemos la capacidad de soportar lo que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces, si la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, es todo, hermano. Ahí no dice solo lo bueno, ahí no dice solo lo fácil, ahí no dice solo lo que me gusta, sino que dice todo. Entonces, todo es todo, hermano. No importando lo que pase a nuestra vida. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito, hermanos. Amén. Entonces, para todo tenemos respuesta en Dios, si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Ahora, ¿qué lo tortura a usted? ¿Qué lo está torturando? La pandemia. ¿Qué lo está torturando a usted? El virus. ¿Qué lo está torturando a usted? La crisis. ¿O lo está torturando que cuando pase esto va a haber una crisis económica? Eso lo está torturando. Lo está torturando que quizás
pueda ser contagiado, que quizás un familiar suyo murió de esta pandemia, que quizás tiene un familiar enfermo de este virus. Eso lo está torturando. Si usted pone su confianza en Dios, usted tiene la capacidad de soportar esa tortura, y esa esperanza no lo va a dejar avergonzado, porque verá la gloria de Dios en su vida. Así es que en esta noche, hermanos y amigos, la palabra de Dios nos ha enseñado que hay un Dios de esperanza. Un Dios de esperanza, y si nosotros ponemos esa esperanza en Él, no vamos a ser avergonzados. Esa esperanza va a ser viva y va a permanecer para siempre, no importando lo que pase. Esa esperanza nos va a proteger de todo aquello que nos quiera hacer daño. Y esa esperanza la encontramos a la luz de la palabra del Señor. Y debemos de estar firmes y seguir adelante en esa esperanza. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque eres ese Dios de esperanza que tanto necesitamos, porque eres ese Dios de esperanza que nos alienta a seguir adelante, que nos alienta a no rendirnos. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres soberano sobre todo. Señor, en esta hora, si quizás no hemos tenido esa confianza en ti, si quizás hemos estado confiando en otras cosas, en otras personas, Señor, perdónanos. Pero ahora, como hijos tuyos, queremos poner nuestra esperanza en ti, porque sabemos que en ti somos más que vencedores, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, estamos seguros, Señor, y tenemos la plenitud de todo, Señor, en ti. Padre, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos descansar en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora usted que nos ve, usted que no ha hallado hasta este momento en qué confiar, en qué poner su esperanza, yo le invito a que la ponga en el Dios de esperanza, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que lo ha amado con amor eterno, en el Dios que no escatimó a su Hijo por amor a usted y a mí. Le invito a que usted pueda poner su vida y su confianza en Dios en esta hora a través de una oración. Padre nuestro, en esta hora te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí. Y ahora, Señor Jesús, yo abro mi corazón y pongo a tus pies mi vida, la entrego, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día. Reconozco y confieso que soy pecador y que necesito de esa salvación y vida eterna que tú me ofreces en este momento. Yo la acepto y la recibo. Te entrego, Señor, todo mi corazón, mi mente, mi voluntad, para que seas tú el Señor de mi vida desde ahora y eternamente. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo amado. Gracias, Jesús, por haberte entregado por mí. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, siempre invitándole a que nos sintonice a través del canal de YouTube del Pastor Carlos Fernández. Bendiciones a todos.